Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todas y todos? Espero que estén muy bien y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo multivariable en este nuevo tema que tenemos, que es integrales múltiples. Este tema está muy relacionado con lo que ya vieron durante cálculo integral. El procedimiento de las integrales sigue siendo el mismo, la primera definición que vamos a hacer sigue siendo la misma. Así que no espero que batallemos tanto. Es un tema muy parecido a lo que estuvimos viendo durante la unidad 2, lo que fue la unidad 2 y 3, que fueron las derivadas, que seguíamos los mismos procedimientos que en todo lo que habíamos hecho anteriormente en derivadas. Pues ese mismo tema, ese mismo procedimiento lo seguimos aquí para el caso de integrales. O sea, el mismo procedimiento y temas iniciales que vimos de integrales lo vamos a volver a ver aquí. Aquí vamos a usar en un futuro cosas como el cambio de sistemas coordenados. Si recuerdan, en la unidad 1 hicimos pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas, cilíndricas a rectangulares y esféricas, esféricas a rectangulares y cilíndricas. Esto lo podemos volver a usar aquí para poder trabajar unos tipos de integrales mucho más sencillas, que no batallemos, que si vemos un tipo de integral que, por ejemplo, no se puede resolver en forma rectangular, sí se puede resolver en forma esférica o cilíndrica. Bueno, vamos a empezar con esto, recordando cómo definimos originalmente la integral. Si se acuerdan, una definición que tienen ustedes de la integral es una sumatoria desde 1 y igual a 1 hasta un valor n de una función de una x y por una diferencial de x, que esto originalmente se llama suma de Riemann. Esta sumatoria de Riemann, básicamente estábamos hablando de trabajar con esto. Mientras que la derivada me dice la pendiente que hay en mi curva, o sea, con qué velocidad crece o decrece mi curva, la integral me habla, si recuerdan bien ustedes, de la sumatoria de las áreas posibles bajo mi curva, o sea, del área que existe en mi curva. Si yo tengo una función que representa este estilo, pues yo voy a tener que dividir esto en diferentes rectángulos del mismo valor de área, o más bien aproximadamente las mismas dimensiones, que me den un mapeo aproximado de mi función. Por ejemplo, aquí continúo y continúa. Y estos rectángulos pues son mis famosas delta x, que me refiere a cuál el ancho que tiene cada base del rectángulo, y pues mi xy pues se refiere al área de cada uno de los rectángulos. Eso es lo que estábamos viendo originalmente como la suma de Riemann, pero esto lo trasladamos a forma de integral como la integral que ya conocemos, la definida, que podemos tener una integral definida que está como de a b de mi función de x, la cual es un límite de cuando n tiende a infinito de mi sumatoria de Riemann. O sea, en realidad la integral es esto, una suma infinita, o sea, una suma
que estamos buscando su límite en el infinito, o más bien dicho su límite con infinito, para encontrar cuál es el valor de ese límite. El valor de ese límite pues es el resultado de mi integral. Van a decir, bueno, profe, pero esto es para lo que vimos en cálculo integral para una sola dimensión, ¿sí? Y nosotros pues, trabajamos con dos dimensiones. ¿Estamos bien? Pero si nosotros lo trasladamos a dos dimensiones, esto ya no lo vamos a ver de frente. Así como ustedes están viendo el pizarrón, lo van a ver desde arriba. De esta manera como estoy mirando yo. Y esto vamos a darnos cuenta que son en realidad volúmenes. Entonces, en cálculo multivariable, lo que hablamos de integración múltiple, hablamos de la sumatoria ya no de áreas, que era una base por una altura, sino la sumatoria de volúmenes. Quiero decir, ahora pues nosotros dependemos de Z. Y esto pues también va a tener mi alto, mi ancho y mi largo. Te les doy una oportunidad de que copien esto. Ok, vamos a avanzar. Si ahora les digo, ya no lo voy a ver de frente como lo estaban viendo, lo voy a ver de la siguiente manera. Así. Y por ejemplo, vamos a agarrar este rectángulo que voy a rellenar en rojo. Lo voy a levantar para que me quede de esta forma. Esto de azul la vamos a llamar R. R en realidad estamos hablando de lo que es rojo. El rojo es el área que se forma entre mi función que depende de X y de Y. Y lo de azul pues es mi función final cuando ya la hago que sea igual a Z. O sea que Z depende de esta área R. Por lo cual, si se acuerdan anteriormente, la suma de Riemann era algo así. La sumatoria de I igual a 1 hasta N de mi F de X y por mi delta X. Esa es la para una función. Ahora vamos a tenerla de esta manera. La sumatoria de mi función va a quedar definida. Bueno, sí, la sumatoria de I igual a 1 hasta N y igual a 1 hasta M de mi función X, mis puntos I, J, coma Y en mis puntos I, J, por una delta A. Me van a decir, profe, pues que son X y J, Y y J. X y J, si hablamos que X y era hablar de la posición que estábamos tomando en la sumatoria original de Riemann, X y J y y J, pues es el cuadro al que corresponde cada una de los puntos. O sea, pues una intersección aquí.
yo puedo decir que aquí tengo, en este punto donde se unen estos dos, una x y j, coma, y j. Entonces, esos son los x y j, y j. ¿Qué parte de las esquinas nos estamos parando? Y la delta A, pues es el área que representa esta R, el área que la tenemos ahí presente. Entonces, esto, les digo, si aquí hablábamos de que originalmente esto era un área, aquí ahora estamos hablando de que es un volumen. Entonces, cuando nosotros calculamos integrales múltiples, estamos calculando volúmenes, ya no estamos calculando áreas. Eso es lo que estamos haciendo en esta ocasión. Se fijan, es algo muy relacionado, son muy parecidos, pero claro, pues tienen sus pequeñas diferencias. El trabajo es fácil, tenemos que considerar luego rectángulos. Ahorita vamos a hacer más adelante algunos ejemplos de cómo vamos a trabajar esto en suma de Riemann. Con esto luego vamos a ver un teorema que se llama el teorema de Fubini, que nos va a decir que daré el mismo resultado si iniciamos a integrar por x que iniciemos a integrar por y. Parecido cuando hacíamos la derivación doble cuando teníamos funciones cruzadas, ¿se acuerdan? Que teníamos la derivada parcial de x de f de mi función respecto de x y luego la derivaba respecto de y. Me daba el mismo resultado que si yo tenía mi derivada parcial de mi función respecto de y después respecto de x. Que eso lo vimos durante la segunda unidad. Pues el teorema de Fubini, que vamos a ver un poco más adelante cómo utilizarlo, nos dice lo mismo. Una función me va a dar el mismo resultado si yo le empiezo a integrar por x o le empiezo a integrar por y. Pero siempre y cuando respete los límites de integración. Los límites de integración para y se van a mover si yo voy a empezar por y. Y los de x también. O sea, no puedo usar los límites de integración que definí para x en y. Vamos a verlo un poquito más adelante, no se preocupen. Volviendo aquí a la suma de Riemann, pues si lo queremos ver en forma de límites, como vimos anteriormente, nos va a dar lo siguiente. El límite, el volumen, va a ser igual al límite cuando m y n tienden a infinito de mi sumatoria cuando i es igual a 1 hasta m, sumatoria cuando i es igual a 1 hasta n. Ok, aquí voy a hacer una corrección. Este es j, este es j, para que coincidan. Esa es la corrección, nada más. De mi función de x y j, y j por mi delta A. Voy a borrarlo para acomodarlo un poco mejor y lo tengan un poco más fácil de visualizar. Entonces decíamos que B era igual a la suma, al límite cuando m, n tiende a infinito de mi sumatoria de j igual a 1 hasta m, mi sumatoria de i igual a 1 hasta n, de mi f de x y j, y j, entonces lo puse al revés, y j por mi delta A. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Un límite que tiende al infinito, un límite que está en el infinito, más bien dicho, que vamos a encontrar y nos va a dar el valor de nuestra integral. Entonces, esto, pues es en realidad mi doble integral de R, que se refiere a la superficie que estamos integrando, de mi función de x, y de A. Que esta pues es igual a esto.
Es lo que estábamos viendo originalmente. Les doy un momento para que lo copien. Claro, el límite tiene que existir. Esto va a existir siempre y cuando todas las funciones sean continuas. Okay. O sea que esto lo vamos a poder realizar siempre y cuando toda función que estemos integrando sea continua. Recuerden qué quiere decir que una función sea continua. Que yo puedo dibujarla sin necesidad de despegar mi lápiz, mi plumón o mi pluma del cuaderno, el pizarrón, el piso, la hoja de lo que ustedes estén trabajando. Okay. Vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizamos la suma de Riemann. Voy a pausar el video un momento. Cuando regrese el video va a aparecer con el ejemplo para ahorrarnos un poco de tiempo en escribir todo el enunciado y trazar el dibujo. Entonces, ahorita en un momento vuelvo, muchachos. Bueno, muchachos, continuemos. Este es nuestro ejemplo. Estima el volumen del sólido que está arriba del cuadrado R igual a 0,2 x 0,2 y debajo del paraboloide elíptico Z igual a 16 menos x cuadrada menos 2y cuadrada. Y luego nos dice, divida R en 4 cuadros iguales y elige el punto muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado R y J. Les doy un momento para que lo copien, pausen el video y lo copien. Okay. Vamos a borrar lo que no ocupamos y vamos a dejar solo lo que vamos a ocupar. A mí me interesa, esta parte no me interesa. Solo me interesa esa. Y debajo del paraboloide elíptico, esta parte tampoco me interesa. Me queda la función. Esto sí, 4 cuadros iguales. Y elija el punto muestra como, luego dice punto muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado. Esos son los datos que me van a interesar. ¿Qué me está diciendo esto? Pues básicamente yo voy a dibujar lo siguiente. Voy a borrar esto, porque esto se convierte en esto. Tengo esto. Aquí está 1. Aquí está 1. De 0. Aquí está 2. Aquí está 2. Entonces yo voy a hacer esto. Aquí hemos cumplido lo siguiente. Todo esto que ven aquí es el R de 0,2 plus 0,2. ¿Qué me decía eso? Esto lo voy a volver a escribir, se ve muy... R de 0,2 plus 0,2. Está. ¿Qué me decía esto? Estas son X y estas son Y. Me está diciendo las coordenadas que me tengo que mover en X.
0 hasta 2. Y las coordenadas que me tengo que mover en Y, 0 hasta 2. Hasta ahí vamos bien. Entonces, cada uno de estos puntos pues tiene una coordenada. Este punto es el 1,1. Este punto es el 1,2. Este punto es el 1,2. Este es 2,1, disculpen. El 2,2. Este punto es el 1,2. Hasta ahí tenemos esos puntos que les acabo de marcar. Son los puntos nuestras esquinas superiores derecha. Esquina superior derecha, esquina superior derecha, esquina superior derecha, esquina superior derecha. Entonces, esta parte ya no me interesa. Y si se fijan, todos son cuadrados técnicamente iguales. Este es R 1,2, este es R 2,2, este es R 1,1 y este es R 2,1. Okay. Si se fijan, cada cuadrado corresponde a la esquina que le va tocando. Les doy un momento para que lo copien. Voy a borrar la parte que dice R 0,2, X 0,2. Ok, se va. ¿Qué es lo otro que me interesaba a mí? Es la función. La función que estábamos manejando es la de z igual a 16 menos x cuadrada menos 2y cuadrada. Y se va. Eso es lo que estábamos viendo. Ok. Vamos ahora a calcular el volumen, o sea, la suma de Riemann. Vamos a decir que el volumen va a ser igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta 2, porque ahora M vale 2. La sumatoria de I igual a 1 hasta 2. Si se fijan, J es para Y es para X. De mi función de X y J, coma, Y y J por mi delta A. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Primero, delta A. ¿Qué es delta A? Delta A es el área de cada rectángulo. O sea, yo quiero hacer el área de este, el área de este, el área de este y el área de este. O, no, mejor dicho, ¿cuánto me moví de aquí a aquí? ¿Cuánto me moví de aquí a aquí? La diferencia de áreas, para ser exactos. Si nosotros sacamos el área, sabemos que es 1 por 1. Todos son cuadrados de 1 por 1. O sea, delta A va a ser igual a 1 al lado por lado, igual a 1 por 1, igual a 1. Con esto ya tenemos delta A. Voy a apuntarla de aquel lado. Siguiente punto. Pues ahora a mí me toca escribir la sumatoria de Riemann. La sumatoria de Riemann es la siguiente, ya desglosada toda. B
va a ser igual a f de 1,1 por delta A más f de 1,2 por delta A más f de 2,1 por delta A más f de 2,2 por delta A. Les doy oportunidad de que lo copien. Y ahorita lo voy a proceder a borrar. Bueno, ¿qué son estos f de 1,1, f de 1,2, f de 2,1, f de 2,2? Pues yo voy a evaluar la función en 1,1, la función en 1,2, la función en 2,1 y la función en 2,2. Vamos a hacer una nada más, vamos a hacer la primera. Y vamos a reescribir todo. Yo voy a borrar hasta aquí. Voy a escribir que mi f de x, y es igual a z igual a 16 menos 1 al cuadrado. Bueno, este es de mi f de 1,1. Voy a borrar un poco esto. Ahorita lo vamos a continuar. Es igual a mi z de 1,1 igual a, les decía, 16 menos 1 al cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado. 1 menos 1 menos 2 menos 3 más 16 menos 13. Ya, 13. Y así vamos a estar calculando cada parte de la suma de Riemann. Entonces el volumen me va a quedar de la siguiente manera. Voy a borrar toda esta parte de abajo. Y voy a escribir cómo quedaría. Pues que esto me quedaría como el volumen igual a 13 por 1. Porque 1 ya dijimos que era delta A. Más 7 por 1, que es el otro punto que vamos a evaluar, el 2,1 o el 1,2, dependiendo cómo lo estamos acomodando. Podemos ir así, y este sería 1,2. Más 10 por 1. Más 4 por 1. $13 más 7 son 20, más 10 son 30, más 4, 34. Y esto es mi solución de mi problema que teníamos. Le doy oportunidad de que lo copien. Okay. Bueno, hay veces que en algunos problemas que vamos a estar resolviendo no nos piden que utilicemos las esquinas. Nos pueden pedir que utilicemos los puntos medios. Los puntos medios de las soluciones pues sería, ahorita como vamos a hacer ejemplo, ¿cómo serían utilizar ahora un punto medio de cada uno de los rectángulos que nos piden? Esto nos puede servir para hacer una estimación aproximada de un volumen real. Así que les diría, no sería tan exacto, o quizás sería un poco más exacto que trabajar con solo las esquinas, pero también quitamos un poco de área de cálculo. Yo no sé si en realidad en la figura, las que tengo,
me esté tocando el punto medio de cada uno de mis rectángulos que estoy dibujando. Puede ser que en realidad esté tocando una esquina nada más, pero no que me toque un punto medio de él. Por eso también es otra regla que a veces se usa como para ahorrar tiempo de cálculo. Ahorita si ya copiaron esto, que espero que ya lo hayan hecho, vamos a ver un poquito esto de la regla del punto medio. La regla del punto medio, ahora yo voy a trabajar de esta manera. Me dice que esto. Que mi doble integral de R, de mi superficie, de mi función de x, y, es igual, por mi delta A, es igual, o aproximadamente igual, porque no vamos a alcanzar, saber si el punto medio está tocando alguna parte de la superficie, a mi sumatoria de J igual a 1 hasta M, mi sumatoria de I igual a 1 hasta N, de mi F de X, una barra, I, YJ barra, por mi delta A. O sea, que tengan esa barra encima o arriba de X y de Y, le están indicando a ustedes que están tomando el punto medio de la función, o más bien el punto medio de la coordenada. Nosotros pues básicamente es decir que estoy haciendo esto. Mi X barra en Y es igual a que yo tenga una XY menos 1, XY, o sea, en coordenada, y mi Y, J, con su barra, es igual que yo tenga el punto medio que es YJ menos 1, YJ. Esas son las coordenadas del punto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Voy a pausar el video, lo voy a escribir el ejemplo y volvemos a continuar con ese ejemplo. Les doy nada más oportunidad que lo copien. Ok, vamos a hacer nuestro ejemplo para esto del punto medio. Ahorita nos vemos en un momento. Bueno, hemos regresado, muchachos, y este es el ejemplo. Dice, use la regla del punto medio con m igual a n igual a 2, o sea que vamos a recorrer de m y a n igual a 2 para estimar el valor de la integral de nuestra superficie R, x menos 3y cuadrada de a, donde R está definida como toda x y y tal que x se encuentra entre 0 y 2 y y se encuentra entre 1 y 2. ¿Qué me quiere decir esto? Cuando yo dibuje mi superficie, yo voy a hacer esto. Y en mi x, este es 0. Este es 1. 1, 2, 2. Aquí tenemos 1, tenemos 2, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Volvemos a puntear toda nuestra superficie. Ok. Y si se fijan, dice use
el teorema de punto medio para esta función que tenemos. Pero ¿qué es lo importante aquí? La R. La R, si se fijan, está definida de 0 a 2 en X y de 1 a 2 en Y. ¿Qué me quiere decir esto? Que solo voy a utilizar esta parte que estoy coloreando en verde. Eso es lo único que voy a utilizar. Las secciones que están en el 1,1, en el 2,1, aquí, que es el 1,2, y aquí, que es el 2,2. Esas partes que ven en verde, esto es R. Esta R que va a ser el 1,2 y esta R que va a ser el 2,2. Esas son las únicas que vamos a usar según lo que me dice mi superficie. X me puedo mover de que es de 0 a 2. 0, 1, 2. Y de 1 a 2. 0 no empieza a contar cuento de 1 a 2. Es lo que estamos trabajando. Así que ahora yo tengo que calcular el área delta A. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad aquí? Como me dicen que use la regla del punto medio, yo esto lo tengo que dividir por la mitad. Así. Ahora que lo dividí por la mitad, me va a generar la siguiente parte. Tengo una parte que vale 1 y una parte que vale 1/2. ¿Ok? Esta. Así que mi delta A va a ser igual a 1 por 1/2. Esto es igual a 1/2. Ya tenemos delta A. Ahora hay que fijarnos, con la nueva división, ¿cuántos rectángulos formamos? Formamos 4 rectángulos. Así que voy a borrar esto y voy a darles un nombre. Tengo R1, R2, este es 2, 2, este es 1, 2, este es 1, 1 y este es 2, 1. O sea, las R's con las coordenadas que le corresponden a cada esquina. Y el punto medio pues está aquí, aquí, aquí y aquí. Le doy oportunidad de que lo copien. Okay. Voy a borrar la parte de arriba. Hasta aquí. Me quedo nada más con mi dibujo. Bueno, si vamos a definir el volumen, la doble integral de mi función con la que iniciamos respecto de R es de x menos 3y cuadrada por mi diferencial de área. Esto es igual, o más bien dicho, aproximadamente igual a j igual a 1 hasta 2, la sumatoria de i igual a 1 hasta 2,
de mi función evaluada en cada punto medio. En mi, en J, por mi delta A. Esto pues se refiere a lo siguiente. Yo voy a formar la siguiente integral o siguiente sumatoria de Riemann. Esto es igual a mi función en x de mi punto medio en 1, y en 1 por mi delta A, más mi función por mi x punto medio 1, y en 2 delta A, más mi función de mi x en 2 y en 1 por mi delta A, más mi función por mi x en el punto medio 2, y2 por mi delta A. Ya sabemos cuánto vale delta A. Les doy la primera oportunidad que copien eso. Ok. Imagino que ya lo copiaron. Voy a cambiar las delta A por lo que valen, que es un medio. Lo voy a poner en rojo. Ya tenemos lo que vale delta A, que teníamos en esta parte. Lo voy a borrar. Segundo paso. Yo tengo que definir mis coordenadas punto medio. Cuando yo estoy aquí, voy a bajarlo con azul, el punto medio este. Yo estoy en un medio, dos medios, tres medios. Entonces, tengo en X un medio y tres medios. Si yo sé que este punto rojo esta línea roja es un medio, ahora me falta conocer las coordenadas en Y. Si esto es un medio, este es un medio, pues a mí me queda más fácil dividir lo que es ahora en cuartos. La mitad de un medio es un cuarto. Entonces tengo, si aquí tengo 4 cuartos, esta parte es 5 cuartos. Entonces, esto es 5 cuartos. 6 cuartos, este es 7 cuartos. Entonces ya tenemos las coordenadas que vamos a usar para cada punto medio. En 1, 1 voy a tener X, un medio. Voy a poner en azul para que lo sigan. Que es esta. Y Y son 5 cuartos. Entonces aquí vuelve a ser un medio porque es X1. Y esta Y vuelven a ser 5 cuartos. Ok, estamos ahí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y2 vale 7 cuartos. Y X2 vale 3 medios. Donde yo vea Y2, voy a poner 7 cuartos. Aquí, lo voy a poner en verde esta vez.
Y2 y Y2. Y dijimos que X2 vale 3 medios. Entonces, esta son 3 medios. Y esta son 3 medios. Okay. Les doy oportunidad de que lo copien. Bueno, ¿recuerdan qué significa esto? Esto significa evaluar estos puntos en esta función, multiplicarlo por un medio. Estos puntos en esta función, multiplicado por un medio. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Voy a borrar nuestro dibujo para continuar con esta sumatoria. Nada más un momento para que lo copien. Ok, espero ya lo hayan copiado. Cuando yo hago un medio 5 cuartos en esta función, me va a dar lo siguiente. Me va a dar menos 67 entre 16 por un medio. Más este punto, menos 139 entre 16 por un medio. Más este punto, menos 51 entre 16 por un medio. Más este último punto, menos 123 entre 16 por un medio. Cuando yo hago toda la sumatoria, esto me da como resultado menos 95 entre 16, que esto es igual a menos 11.875. Y ese sería el resultado de realizar mi integral doble en esa superficie R. Queremos ponerlo, entonces yo voy a borrar esto y digo que esta integral en esa superficie, como la definimos a un principio, es aproximadamente igual a menos 11.875. Ya para terminar, muchachos, espero que lo copien. Vamos a hablar de algunas de las propiedades de las integrales dobles. Así es, son sencillas, son 3 propiedades básicamente. Siguen siendo las mismas propiedades que conocíamos cuando integrábamos en superficies de una dimensión. Así que no va a ser nada complicado lo que vamos a ver. Voy a borrar esta función. Estos resultados, espero ya lo hayan copiado. Pues las primeras, vamos a hablar de, entonces les digo las propiedades de las integrales dobles.
Aquí la primera propiedad es la siguiente. Si yo tengo una superficie R, la cual está lo siguiente, tengo una función de x, y delta A más una función g de x, y delta A, esto es igual a lo que voy a poner aquí abajo, a la sumatoria de las integrales cuando yo resuelvo para mi función de f de x, y delta A más la integral doble de mi función de g de x, y delta A. Entonces me está diciendo que yo puedo calcular independientemente la integral doble para cada una de mis funciones y luego sumar los resultados. Me daría lo mismo que si yo primero saco los resultados, o sea, sumo las dos funciones y después integro. Ya que ambas funciones se encuentran dentro de la misma superficie y tienen el mismo diferencial de área. Mucho cuidado con eso. Aplica también para la resta, no nada más para la sumatoria. ¿Okay? Voy a borrarla. Si yo tengo una integral doble que está en R y tengo una constante que multiplica a mi función de x, y por mi diferencial de área, esto es igual a que yo saque mi constante y haga la integral doble de mi función por mi diferencial de área. Ya sabemos, C igual a una constante. Entonces, lo que nos dice ya la conocíamos antes en integral, cálculo integral, que para mí me da el mismo resultado que yo multiplique mi constante por mi función y luego calcule sus integrales, a que yo calcule las integrales y luego lo multiplique por la constante. Ahí vamos a decidir nosotros cuál es más sencillo de trabajar. Recuerden, esta propiedad y la anterior que borré es bidireccional. ¿Qué me refiero? Va tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Espero que la copien. Okay, voy a borrarla. La última de mis propiedades es la siguiente. Si mi función de x, y es mayor o igual que mi función de g de x, y, para toda x, y en R, entonces la integral doble en R de mi función de x, y de A es igual a mi integral doble en R de mi función, que es igual, es mayor o igual que mi g de x, y de A. Entonces les digo, muchachos, si mi función de x, y, o sea, mi función que depende de x y de y, f, es mayor que mi función, o igual que mi función g de x, y, o sea, cualquier valor que yo meta en mi función f me va a dar mayor que si ese mismo valor lo meto en mi función g, o me da un resultado igual. Para cualquier punto coordenado que yo ponga x, y, el mismo punto coordenado voy a alimentar a ambas que estén dentro de R, me dice entonces que mi función de x, y, cuando yo saque su integral doble respecto a su diferencial de área,
va a ser mayor o igual a mi función de g de xy por su diferencial de área cuando yo saque su integral doble. O sea que la integral doble de f va a ser siempre mayor o igual que la integral doble de g, siempre y cuando f sea mayor o igual que g. Y esa es nuestra última propiedad de las integrales dobles. Como ven, muchachos, no es nada complicado esto. Es algo muy sencillo. Seguimos las mismas propiedades y leyes que vimos durante cálculo diferencial. Por lo cual, pues, no deberíamos de batallar mucho en trabajar este tema. Solo uno que otros puntos que vamos a ver un poquito más adelante puede hacerlo enredoso. Pero considero que esta primera parte es algo muy sencillo. Espero les haya quedado claro el tema. Les espero que se encuentren bien. Y nos vemos pronto. Hasta luego.